Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. En nuestra línea de episodios de inteligencia artificial, tengo la fortuna de haber profundizado con John Atkinson en el pasado y tengo aquí al invitado de John Atkinson, a quien lo citó públicamente en el podcast anterior. Tengo acá a César Astudillo, asistente profesor de la Universidad de Talca, también con un recorrido de 21 años dentro de la universidad, como Head of Computer Science Department, también que lo fue en su momento. Y hoy vamos a tener un tema donde vamos a ver la aplicación de la inteligencia artificial y en distintas industrias, y no especialmente de la inteligencia artificial generativa, que suena mucho. Vamos a recalcar porque esto es algo que no es realmente nuevo, sino es algo que ya está sonando y que vemos su aplicación en el día a día. Así que qué honor tener acá a alguien que va a ayudarnos a recorrer en distintas industrias, que en su experiencia, en su consultoría, en sus estudios. Pues un gusto, César. ¿Cómo estás? Hola, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Qué agrado poder conversar sobre estas temáticas. Sí, un agrado para nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Antes de entrar en materia, ¿no? de mucho de lo que conversamos en backstage, de cómo vamos a hablar aquí, espero que nos dé el tiempo, pero antes de empezar, un poco que a nuestra audiencia que sepan quién es César Astudillo. Bueno, desde el punto de vista profesional, soy una persona dedicada a la ciencia, específicamente a la ciencia computacional, pero desde una perspectiva de ingeniería, ¿ya? Me he dedicado bastante en el último tiempo a hacer investigación en aplicaciones de inteligencia artificial en ingeniería y he colaborado con otros científicos que trabajan, por ejemplo, en ingeniería mecánica, también en la parte financiera, en educación, agronomía, bioinformática y otras ramas. Entonces, eso me ha dado, incluso también aplicaciones en computer science también. Me ha dado un aprendizaje, me ha enseñado bastante sobre el trabajo interdisciplinario, sobre diseño de inteligencia artificial, porque también he trabajado en el diseño de algoritmos y luego cómo aplicar esos nuevos modelos en temáticas que van más allá de la ciencia de la computación. Entonces, a mí yo disfruto mucho de mi trabajo. Estoy, digamos, siento que estoy en el epicentro de lo que llaman la revolución 4.0. Bien, una revolución que sin duda entonces llevas años dentro de ella, que para ti lo que ahora es el futuro, es el presente, incluso te podría arriesgarme que sea el pasado tuyo también, ¿no? De cosas que ya tú estás dominando y que están como sonando muy de moda, ¿no? Y bueno, qué interesante eso que hables un poco del pasado. Mira, se me vino a la mente cuando aprendí a programar, digamos, a los 12 años. No había internet hace bastantes años atrás. Sin internet, con estos computadores Atari, como muchos, yo creo que muchos partieron así de manera autodidacta, sin internet, sin muchos libros tampoco. Era difícil el acceso a los libros. Había pocos libros de esa temática. Conseguí un libro que estaba en inglés, en Basic, y me la ingenié para poder aprender. Y de ahí, digamos, seguí una carrera de informática. Yo vengo de la Universidad de Concepción a todo esto. Y luego mi tema de tesis de pregrado en ese tiempo fue ya algoritmos genéticos. Cuando era un nombre que no sonaba mucho, me metí en código en C++ y ahí fui, digamos, explorando. Tuve la suerte después de conocer un doctor en matemática con el cual después empecé a trabajar en la universidad y hacía de ayudante y aprendí a investigar en el tema de optimización, metaheurística. Y luego él me recomendó, me dijo, oye, ¿sabes tú que te recomiendo un doctorado en el área de Machine Learning? Él me dijo, mira, esta área es importante, así que yo le mando un gran abrazo a mi colega Alfredo Candia, que finalmente, digamos, hemos compartido mucho tiempo, tenemos una relación de amistad, de profesional y de amistad también, compartimos el tema musical, también le gusta mucho el jazz. Y Alfredo Candia, he aprendido mucho de él en la investigación, me enseñó a hacer ciencia y luego hice mi doctorado en Canadá. Y ahí aprendí Machine Learning cuando poco se escuchaba acerca del tema
Y yo ya llegué acá a Chile de vuelta con mi doctorado. También agradezco mucho a todo lo que es el CONICET anterior, ahora ANIT, por el apoyo que me dieron para estudiar, también el respaldo que me dieron en la Universidad de Talca, que confiaron en mí y luego me ofrecieron una plaza acá en la universidad. Y hasta ahora estoy aquí, digamos, haciendo cosas, haciendo ciencia desde regiones. Mira que muchas de las personas que trabajan en esta área tecnológica o están en la capital o a veces emigran, ¿cierto?, al hemisferio norte. Entonces, también para mí es algo especial hacer este tipo de cosas desde provincia. Bien. Hablaste, bueno, de tu doctorado en Machine Learning, pero ¿podrías explicarnos por qué hablas de Machine Learning? Estábamos hablando de inteligencia artificial. ¿Son conceptos separados? ¿Se unen? ¿Son sinónimos, homónimos? Háblanos un poco de eso para que la audiencia entienda. Sí, claro. Uno que está ya dando vueltas hace rato, hay ciertas definiciones que son media obvias, pero en realidad para el público en general quizás no lo es. Machine Learning inteligencia artificial tiene varias ramas, ¿ya? La visión computacional, el lenguaje de procesamiento de lenguaje natural, perdón. Estaba pensando en inglés, el Natural Language Processing. Tiene también Machine Learning, que yo diría que es una de las áreas, si no la área más importante dentro de inteligencia artificial, se ha posicionado, y que tiene que ver con el estudio de algoritmos o el estudio de métodos, algoritmos, que son capaces de aprender de los datos. Esa es la clave, digamos. Entonces, aquí este motor funciona con gasolina, y esa gasolina son los datos. Alimentamos estos algoritmos con datos y estos algoritmos son capaces de aprender un modelo general de tal manera de poder hacer predicciones respecto a nuevos datos. Entonces, ahí está la clave y muchas veces hacemos la analogía con una bolita de cristal, digamos, donde ahora tú le das inputs de datos de cosas que suceden en tu negocio, por ejemplo, y responde con outputs que son las posibles salidas o las posibles consecuencias de esos datos. Bien. Y se podría decir entonces que la inteligencia artificial es un superconjunto y el Machine Learning es un subconjunto de ellos, es una parte de... Justamente, y aparecen otros conceptos dentro de Machine Learning. Por ejemplo, dentro de Machine Learning hay un tópico que fue justo lo que estudié en mi doctorado, que tenía que ver con redes neuronales, pero las redes neuronales se expanden en un universo de familias. Nosotros le llamamos familia de algoritmos, y yo trabajé en una en particular, digamos, y con el tiempo después he trabajado en muchas otras familias de redes neuronales y otros campos, pero bueno, como todo doctorado es muy específico, trabajé en el diseño de algoritmos de redes neuronales no supervisadas, ¿ya? Que significa que es un tipo especial de red neuronal, y trabajamos bastante ahí con mi ex supervisor John Human, que logramos conseguir, por ejemplo, entre otras cosas, nos dieron el Best Paper Award en una conferencia en Australia en el año 2009, todavía está en mi oficina ese recuadro, ese certificado, porque fue un gran logro que conseguimos, digamos, como equipo, cuando todavía era estudiante de doctorado. Entonces, realmente que creo que sí le pusimos, como decimos acá en Chile, le pusimos ñeque, le pusimos esfuerzo, concentración para hacer un trabajo de calidad, y con propiedad te puedo decir que logramos hacer algoritmos de redes neuronales, Machine Learning, de clase mundial, logramos un impacto internacional, así que eso a mí me llena de orgullo. Y de ahí en adelante he tratado de hacer el trabajo lo más profesional posible y tratar de formar gente y hacer ciencia lo mejor que podamos. Bien. Bueno, tú mucho de lo que tú comentas y de tu experiencia ha estado también en la vida académica, pero también mencionaste también la parte de ingeniería, pero trascendiendo la parte de la academia, también has estado en proyectos donde has podido hacer vivos en las aplicaciones, ¿no? del día a día, mucho del autoaprendizaje en Machine Learning, ¿no? En ejecutando los proyectos. Me gustaría un poco que nos paseáramos por la experiencia de César, ¿no? Y de cuáles han sido los desafíos, cómo se mapeó la solución y cómo entra inteligencia artificial o Machine Learning en esto. Sí, bueno, primero que todo, te digo que es apasionante esto de trabajar de manera interdisciplinaria. Uno se siente como en el epicentro de lo que está pasando, porque la semana pasada, por ejemplo, tuve una reunión con científicos del área de minas, donde están haciendo simulaciones para poder optimizar las máquinas de tal manera que muelan mejor el material, pero que también lo hagan utilizando dos conceptos, digamos.
el agua en el norte de Chile es un problema, es una escasez, luego va a ser a nivel mundial, pero es un problema que ya ocurre y por lo tanto esos procesos necesitan tener una mejora o una optimización en términos del el uso del agua. Y también en la energía, en la parte energética, ya para poder echar a andar todos estos mecanismos. Entonces, ya ellos han intentado hacer aplicación de redes neuronales, pero llegaron a un punto donde se dan cuenta que necesitan un especialista, ¿ya? Entonces, ahí generalmente es cuando entro en el ciclo, ¿verdad? Porque hay muchos colegas o mucha gente que utiliza la inteligencia artificial. Pongámoslo para hacerlo más simple, hablemos de redes neuronales, que son muy populares. Entonces, aplican estas redes neuronales, resuelven problemas, hacen predicciones sobre los procesos. En este caso, quieren optimizar un simulador, saber parámetros para saber cómo optimizar esta máquina que muele. Pero muchas veces no les basta con lo que pueden aprender, digamos. Entonces forman a una persona que no es especialista y esa persona muchas veces resuelve los problemas, pero ya cuando quieren hacer soluciones más sistemáticas o a veces quieren en la parte científica, que es lo que es mi mundo, quieren publicarlo, entonces se dan cuenta que necesitan un especialista. Entonces ahora, digamos, a esta altura ya me contactan. Al principio tenía que ir yo a golpear las puertas. Ahora, afortunadamente, está pasando lo contrario. Luego llegan a mi oficina porque saben que me dedico a estas cosas, entonces me explican los problemas y ya como he tenido estas plantillas, yo he aprendido cómo son los casos. De hecho, ya he trabajado otros problemas de optimización de parámetros de simulación en otros campos, como ingeniería mecánica. Entonces, rápidamente me adapto, comprendo el problema y hago preguntas específicas respecto a la forma en que están los datos. Y luego puedo entonces proporcionar soluciones, modelos de Machine Learning con toda la metodología estandarizada, por decirlo así, aprobada por la comunidad. Entonces, cuando tengo el tiempo, me encanta programar, digamos, cuando tengo el tiempo lo hago yo, pero muchas veces el tiempo escasea, entonces necesitamos equipos. Y ahí es donde es importante, porque este asunto empieza a irrigar, digamos. Tuve un estudiante que trabajó conmigo durante su tesis magíster, que ahora ya tiene su doctorado. Entonces ahora está al frente de mi oficina, colaboramos, hacemos investigación, él tiene sus propios estudiantes. Entonces yo por otra parte estoy formando en estos momentos 2 estudiantes de doctorado. Entonces se va generando una simbiosis donde los estudiantes van aprendiendo, pero me van apoyando en cosas, yo voy aprendiendo de ellos. Vamos resolviendo problemas mayores para otras especialidades y así. Es una rueda gigante. Bien. César, sucede bastante esto en la minería. ¿Te buscan bastante para precisamente justamente este tipo de desafíos? ¿Cómo se podríamos decir, qué podríamos decir de la industria minera y sus avances con respecto a la inteligencia artificial? Ya, mira, ese es el primer proyecto que me invitan en la minería. Pero, ¿sabes tú que mi principal foco estos últimos años ha sido otro? Ya ha sido el bienestar social. He cogido esa digamos, bandera para poder hacer ciencia, porque debo decir, o sea, quizá ya lo dije, me autodefino como un ratón de biblioteca. Yo tengo un perfil académico, ya no tan de empresa. De que, curiosamente, he trabajado esta ciencia en la parte del sector financiero. De hecho, una de las tesis doctorales que estoy dirigiendo va en la parte financiera. Pero lo que a mí me mueve es generar impacto en la vida de las personas. Cómo utilizar el conocimiento y las competencias que he adquirido para poder hacer que la vida del resto sea mejor. ¿Te fijas? Entonces, ahí aparecen temas como educación y salud, que yo diría que es donde yo coloco más punch, esfuerzo. Y ahí tenemos trabajo, he dirigido tesis de magíster, por ejemplo, para la predicción del CIMSE de estudiantes de cuarto básico, con el fin de poder saber qué elementos que no dependen del dinero influyen en el desempeño académico de los estudiantes. Creo que ahí hay mucho que se puede trabajar en temas de desigualdad, ¿ya? Porque encontramos y nos enteramos que el dinero es el dinero que tenga una familia tiene una implicancia muy importante en el desempeño académico que pueda tener un estudiante. Entonces, creo que con tecnología podemos derribar esas barreras y hacer que el sistema educativo sea mucho más justo y hacer más transversal para todos el acceso a alta educación y también poder escalar en
en los niveles socioeconómicos, ¿cierto? A través del conocimiento, que creo que es algo donde nosotros como país debemos apostar. Ese es un gran punto que quiero apoyar y que quiero desarrollar, cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar la vida de las personas, específicamente en el área de educación y también en el área de salud. Estamos trabajando también en la rehabilitación de personas, especialmente gente que tiene problemas motrices, de nacimiento, y también adultos mayores para poder medir y saber y prevenir caídas, porque sabemos que las caídas son muy importantes en el caso de las personas mayores porque no tienen el nivel de regeneración que tenemos los jóvenes. Estamos trabajando también con gente del área de kinesiología, desarrollando tecnología, que eso ha sido mira, lo podemos dejar para un bloque distinto porque ha sido un aprendizaje, pero enorme. Te puedo decir que el bienestar de las personas es lo que me mueve. Bien. Oye, y cuéntame algo que hay opiniones quizás distintas a la tuya, especialmente en la parte social donde no está como muy permitido el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Hablamos de donde muchos opinan sobre los sesgos que podrían tener los algoritmos para selección de beneficios sociales, o hablan sobre precisamente cómo empieza a dividirse la sociedad, hablando de clases sociales, educativo, y donde quizás la inteligencia artificial a veces pudiera estar sesgada con respecto y siempre mantener la misma línea de cómo está construida cierta estructura social, ¿no? Y incluso son muy frontales a decir que inteligencia artificial no debería estar ahí. Y fíjate que hablas de que estás trabajando ya hace mucho tiempo en inteligencia artificial como un beneficio social. ¿Qué podrías decirle a esas personas que lo ven como algo negativo, la inteligencia artificial dentro de la parte social? Bueno, sí, lo primero que se me viene a la mente es el año pasado tuvimos la explosión de la inteligencia artificial para digamos, todo el mundo que no se dedica a esto, digamos, ¿ya? Y hubo un hecho que fue un hito donde grandes personajes o muchas personas empezaron a firmar un tratado para detener la inteligencia artificial, ¿ya? Y hay personas que se dedican a la tecnología, ya personas que curiosamente se me viene a la mente que después te das cuenta que tienen empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Entonces, empiezas a ver esto con mucha suspicacia, digamos. ¿De qué se trata esto? ¿Podemos detener la inteligencia artificial? Yo creo que no. Yo creo que no. Y Europa, por ejemplo, hace poco aprobó una ley de inteligencia artificial que va a normar el tipo de inteligencia al momento de entrar en Europa. Y si cumple ciertas normativas, si tiene ciertas certificaciones, entonces puede operar allá. Pero no se trata de detenerla, sino que se trata de normarla. Yo creo que por ahí va un poco el cuento, comparto esa visión. Creo que acá en Chile también se tiene una visión similar, que es promoverla, y también queremos ser partícipes. Ya eso también he conversado con gente que se dedica a la innovación e inteligencia artificial en Chile, gente que está desarrollando esta tecnología y que está haciendo producción, digamos, vende inteligencia artificial, servicios. Entonces, están un poquito atemorizados porque temen que las leyes coarten el desarrollo local y estemos entonces solamente determinados por la inteligencia artificial que podemos adquirir o comprar. Yo que me dedico al diseño de esto a nivel académico, también considero que es un tremendo potencial. Entonces, la parte de educación es solamente una muestra, ¿ya? También se me viene a la mente otro elemento, que es el movimiento ludista. Yo no sé si has escuchado hablar de ese concepto que ocurrió para la revolución industrial, la primera revolución industrial, cuando aparecieron las máquinas, ¿cierto? Los telares. Entonces, mucha gente se sintió, esto fue un fenómeno que ocurrió en Inglaterra, mucha gente se sintió amenazada por esta incorporación de los telares porque iba a quedar mucha gente sin trabajo. Entonces, incluso en una ocasión entraron a una de estas empresas, a esta industria, y trataron de destrozar los telares para evitar el avance de los telares. Bueno, ahora en la historia nos muestra que era un sinsentido, o sea, no tenía ningún impacto real en el largo plazo haber destruido esas máquinas, porque no iba a lograrse el hecho, el objetivo primordial para ellos, que era detener esa tecnología. Y creo que lo que ocurre ahora no es muy distinto, ¿ya? Entonces, veo que hay ludistas en el sentido de gente que evita aceptar el hecho de la nueva tecnología, pero mi visión es que la inteligencia artificial es la nueva electricidad.
eso es una tecnología que vino para quedarse y va a estar en nuestros celulares y va a estar cada vez más entrelazada con nuestro quehacer. ¿Ya? Y el punto está que no es perfecta, eso es otro punto, que como tú hablaste de los sesgos, eso es real. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto para poder mejorar estos procesos, para poder tener buenas normativas, y eso significa que extrapola a la gente de la ciencia computacional, sino que empieza ya en el área del derecho, en el área de la ética, en la parte social, y después en todos los campos de aplicación, por ejemplo, entonces involucraría la parte de educación, como mencionas. En realidad tenemos, pero muchas aristas que conversar. Esto mezclándolo un poco con la parte ya de servicios financieros, que también comentaste que has trabajado ahí. Me surge lo siguiente, estos algoritmos, por ejemplo, las asignaciones de créditos, préstamos o ciertas ayudas donde principalmente a veces dicen, bueno, no se obtiene el crédito, y a veces llegar a la respuesta del por qué no se sabe. Es una etapa que estamos viendo ahora. ¿Ves que eso es perfectible? La inteligencia artificial es perfectible en eso. Vamos a poder eliminar esos sesgos, dar respuestas cada vez mejor a ese tipo de cosas que hoy preocupan un poco, ¿no? Como a nivel social, de quienes acceden a ciertos beneficios porque detrás de ello está corriendo un algoritmo. Sí, bueno, mencionas el tema de las explicaciones. Eso es algo que nos tiene muy preocupados ahora. Estamos trabajando en desarrollo de explicar. Estos modelos a veces son muy complejos, entonces dan una respuesta, pero no le dicen al ser humano por qué. Pensemos en el área de salud, por ejemplo, si dicen que una persona tiene un problema cardíaco, el médico no puede llegar y operar a alguien porque la inteligencia artificial le dice que tiene tal patología, por ejemplo. Entonces, se requiere urgentemente que esa caja negra se abra, digamos, y poder entender. Y para eso, la solución que hemos encontrado es más inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que es capaz de examinar y mostrar de manera adecuada a profesionales que no son especialistas en computación, pasando dentro de esa caja negra. Ya eso es lo que se conoce hoy día como XAI, que viene de una sigla que significa explicabilidad en inteligencia artificial. ¿Podrías desarrollar un poco más eso? Como a nivel sí, técnico, claro. ¿qué sucede ahí? Sí, bueno, existen modelos que son más simples y menos precisos, y modelos más complejos como las redes neuronales profundas, que están muy de moda ahora, aprendizaje profundo, que son muy precisas, pero muy complejas. Y en general hay una relación. Los modelos más simples tienden a ser más explicativos. Por ejemplo, si nos enseñaron una línea recta, ¿cierto? En la enseñanza media, esa línea recta, se utilizan estas rectas para hacer lo que nosotros llamamos regresiones lineales, que son líneas rectas básicamente donde vemos fenómenos. Y esas líneas con la pendiente, como nos enseñaron, ¿cierto? En el colegio, podemos hacer un análisis de lo que está pasando. Entonces, básicamente son modelos simples, son simples, pero explican muy bien. Sin embargo, una línea recta muchas veces no es suficiente para poder explicar fenómenos complejos. Cuando queremos aprender, por ejemplo, cómo es el patrón de ventas de libros de una empresa electrónica que vende libros, a lo mejor un método como una línea recta va a ser muy pobre y necesitamos modelos más complejos, como una red neuronal profunda. Significa que tiene muchos nodos, muchas capas entrelazadas y que hace muchos cálculos, son multiplicaciones, ¿cierto?, por segundo, y hace todas estas multiplicaciones para dar una respuesta muy precisa. Entonces tenemos esta respuesta precisa, pero que si nosotros queremos preguntarle a la red por qué sucedió algo, ya no puedo ir a verificar la pendiente como lo hacía en la línea recta, sino que no puedo porque tengo un mar de números y es muy difícil poder seguir la pista. Como Hansel y Gretel, los que tenían la amiga de pan. No podemos seguir los rastros para saber qué es lo que pasó. Entonces, la solución que se ha ido generando con el tiempo es generar nuevos algoritmos que son capaces de entrar en esta... hay dos mecanismos principales, digamos, uno que entra dentro de la red neuronal y se conecta como un vampiro, digamos, se cuelga y va pasando los datos y empieza a hacer un modelo interno. Y ese modelo interno se puede desplegar después al usuario para mostrar y tratar de explicar. La red está diciendo tal cosa. Entonces, saber, por ejemplo, que decir, por ejemplo, cierto libro es más popular porque se compró en América del Sur, es una novela de ciencia ficción que está siendo muy popular y que ya se veían rastros que era popular en Asia y ahora se está vendiendo en... Te puede dar una explicación. Por ejemplo,
estoy dando un ejemplo muy concreto, muy particular en el área de venta de libros, que es el área de comercio electrónico, que es un tema que digamos que está relacionado con la productividad y que fueron uno de los primeros nichos que adoptaron este tipo de tecnología. Entonces, también tienes otro tipo de mecanismos de explicación que buscan esta red neuronal y ya no entran adentro, no entran en el interior de la red neuronal, sino que la consideran como una caja negra y solamente le preguntan, responde. Y le preguntan un montón y le responden un montón y en base a esas preguntas y respuestas arman un modelo como un mapa que te explique qué es lo que está pasando. Esas son como las dos grandes áreas en el tema de explicabilidad. Bien, quiero hacer un paréntesis porque quiero aprovechar que tenemos acá tu cerebro y tu experiencia. Sí. ¿Sientes que lo estamos haciendo correcto con la inteligencia artificial con respecto a la forma que lo estamos implementando tecnológicamente? Hablaste en un principio que los datos son la gasolina de la inteligencia artificial y cuando hablamos de inteligencia también buscamos este símil con lo que es la inteligencia humana, ¿no? La inteligencia humana tiene ciertas características basadas, se mezclan también los instintos, pero para tomar decisiones y acertarlas, por lo menos en la supervivencia básica, no necesitamos muchos datos. En cambio, la inteligencia artificial sí. Entonces, ¿estamos implementándolo de forma correcta para poder emular y llegar a una inteligencia artificial general? Primero, yo sé que llevas más de 100 capítulos en el podcast y quizás ya han analizado lo que significa la inteligencia artificial general en capítulos anteriores. No tanto, no te confíes. Sí. Así que es esa, el micrófono es tuyo, adelante. Sí, no es así. Primero partamos definiéndola y tiene que ver con la inteligencia artificial general sería como la inteligencia como la conocemos hoy día los seres humanos, porque hoy día lo que tenemos son máquinas de inteligencia artificial específicas que realizan una tarea muy bien, un cálculo muy bien, pero no tienen una inteligencia generalizada o general como la tiene un ser humano. Entonces, ese es el norte, digamos, hacia allá queremos trabajar. Todavía falta un trecho hacia allá, pero creo que mi perspectiva, mis tripas me dicen que lo vamos a conseguir y mi pregunta más bien es ¿cuándo? ¿Ya? ¿Y cuándo? Quizás se trata de un siglo, quizás un poquito más, pero no creo que 2 siglos. Yo creo que más o menos eso es con la rapidez que está avanzando. El tema es que el avance no es lineal. Digamos. De vez en cuando a alguien se le ocurre una cosa muy brillante y se producen escalones. Digamos. Entonces, es posible que en estos 50 o 70 años que vienen alguien venga con una idea que nadie pensó antes y eso va a acelerar el proceso. Y eso... creo que dado la historia, digamos que esto es un bebé de unos 100 años, menos de 100 años, y ya hemos logrado bastante, creo que va a pasar, digamos, eso ha pasado hasta ahora. Han venido personas brillantes que han incorporado nuevas ideas y eso ha disparado un escalón y acorta los procesos. ¿Ya? Entonces, creo que esa maquinita se va a crear y también pienso que el cerebro, dado que lo considero que es un reloj suizo muy complejo, pero al asumir eso asumo que tiene componentes que se pueden estudiar y replicar, o reproducir, o simular. Entonces necesitamos comprender mejor cómo funcionamos y para eso necesitamos, por ejemplo, la neurociencia que avance más para poder hacer mejores algoritmos. Entonces las cosas están de la mano. Por otra parte, estamos limitados a una computación con electricidad, ¿ya? Y eso me parece un poco precario. Entonces creo que necesitamos pegar un salto también en qué entendemos por computación y cómo hacemos la computación, en qué máquina, digamos, en qué tipo de máquina. Y pienso que en los próximos 2 siglos vamos a tener computadores que no funcionan con electricidad como lo conocemos. Creo que van a tener otra cosa, quizá óptica, o quizá otras cosas. Se habla de la computación cuántica, pero digamos, ¿qué se va a masificar y qué se va a crear? Mi intuición me dice que va a ser distinto a algo eléctrico. Qué interesante, ¿no? A veces vemos... no es como no pudiéramos concebir la computación sin lo eléctrico, tampoco sin los ceros y unos, pero bueno, si vemos los prototipos de un computador cuántico y te rompe todo el esquema de lo que viste en la universidad con Boole, ¿no? O sea, si ya no son ceros y unos, es una incertidumbre constante y bueno, se avecinan muchas cosas interesantes. Cuando César
se detiene y vamos a situarnos quizás en noviembre de 2022, cuando sale ChatGPT, de todo lo que has estudiado y lo que has visto también en implementación en inteligencia artificial. ¿Sientes que ese hito es lo que más te ha impresionado o qué cosas dentro de la historia, dentro de la inteligencia artificial, que no son necesariamente los hypes o lo que salen en los titulares, te ha impresionado más en el mundo de la inteligencia artificial? Mira, es buena pregunta. En un principio, yo creo que es posible que ChatGPT haya sido de las cosas que más me haya impresionado, pero no por la razón que puede ser más obvia, digamos. Me impresionó mucho por la masificación de la inteligencia artificial, por llevar la inteligencia artificial a la persona que no es experta en inteligencia artificial. Y yo creo que ahí fue una visión y no fue al azar, fue hecho a propósito. Eso, la gente que está detrás de todo este movimiento sabía bien lo que estaba haciendo, sabía que la inteligencia artificial estaba asociada a productividad y que si se podía llegar a la masa, esto iba a ser un boom. Y eso es lo que más me sorprende, digamos, esa visión, esa claridad. Eso es propio de gente muy, muy suspicaz, muy aguda. Y eso lo destaco y eso me sorprende muchísimo. Hay unos chismes del mundo tech, ¿no?, que hablan que igual como Microsoft siendo uno de los inversores en OpenAI, y que igual Bill Gates, aunque no esté de frente en ellos, sí tuvo una reunión precisamente estaba pensando en Bill Gates. de Sam Altman, donde le dice, muy bien, OpenAI, la versión 3, pero si tú eso no lo conviertes en un producto, no está pasando nada, ¿no? No lo está llevando. Y ahí, aunque sea, por favor, saca algo, saca una caja de texto donde la gente escriba y pueda ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, eso son unos supuestamente rumores de pasillo, ¿no? Donde Bill Gates le habla a Sam Altman y dice, haz algo ahora o te cortamos todo. Y ahí salió el 3.5. No sé si tenías algo que hablar acerca de Bill Gates, no sé, ya que... Bueno, sí, hay un documental en Netflix, está muy interesante, recomendable, acerca del perfil de él, digamos. Siempre, digamos, hay una fundación que él lidera, pero yo destaco no el Bill Gates negociador, digamos, o comercial, digamos, que yo creo que en eso es un genio brillante, lo ha demostrado, digamos, con los números, sino que yo destaco al Bill Gates intelectual. De hecho, él pudo haber desarrollado una vida académica, pero tenía esta otra beta que lo supo explotar muy bien. Pero hay elementos, por ejemplo, que es un ávido lector. Él lee sobre muchas cosas, investiga y está concentrado en muchos problemas que impactan al ser humano, ¿ya? Entonces, yo destaco mucho eso, porque una persona con muchos millones podría dedicarse a fiestar, digamos, a la fiesta eterna y alegría, digamos, pero una persona con un norte y una brújula clara no queda lleno con el dinero, sino que busca algo más. Y eso es notable. Eso hay que destacarlo y ojalá que esto sea un mensaje para todas las personas que puedan ver este podcast y que puedan decir, mira, yo tengo un cierto nivel, ahora tengo como una tranquilidad económica, entonces ahora viene una responsabilidad, digamos, ¿cómo hago que el resto esté bien también, digamos? Eso, digamos, una visión que no necesariamente todo el mundo debe tener, pero algunos tienen. Si es así, entonces esas personas hoy día tienen la posibilidad de no estar aisladas, sino que formar parte de una red que permita que todo el mundo gire mejor, porque nosotros estamos aquí un destello. Para mí la vida es como podríamos ponernos poetas, ¿cierto? Como un destello de luz y en la historia del universo es muy corta, y entonces, ¿por qué no dejar un rastro y hacer que el resto también esté mejor? A mí me parece que es algo que vale la pena. Y veo que eso ocurre en ese caso. Y por eso que me impacta y por eso que me emociona también. Sí, creo que Bill Gates tiene, claro, mucha historia y no caer aquí en juicio de valores, pero he escuchado algunas opiniones donde dicen no confundan ser bueno con ser bondadoso. Pareciera que Bill Gates es una persona buena, no es una persona bondadosa, por su historia y de lo que ha hecho también, ¿no? Con lo que hizo en Microsoft y todo esto, que no lo hace una persona realmente bondadosa, pero pareciera que sigue algo mayor, ¿no? Que
que si bien unas personas están a favor, otros retractan, pero en un overall, definitivamente la computación personal que tenemos hoy se le debemos, en mi opinión, mucho más a Bill Gates que a Steve Jobs, pero bueno, aquí seguramente ojalá me caigan unos dislikes en este podcast, pero creo que Bill Gates tiene mucho crédito en lo que es la computación personal y personal corporativa. Es decir, que entres a un trabajo corporativo y tengas todo relacionado a un computador y todo, se lo podemos deber a él. Bien, la verdad que César, he disfrutado bastante de estas conversaciones, hemos pasado entre las aplicaciones, un poco de filosofía, de inteligencia artificial, y me parece que llegamos al punto donde nos da mucha curiosidad saber cuál es el César Astudillo que no está en la academia, qué haces adicionalmente de estar como ratón de biblioteca leyendo libros y ayudando a que la sociedad sea mejor. Cuéntanos un poco qué haces cuando no estás en ello. Muchas gracias por esa pregunta. Interesante poder ver una dimensión personal. Mira, yo soy un hombre de familia, tengo 2 hijos adolescentes, muy complicado a esta altura, te lo puedo decir. Pensé que iba a tratarse más en llegar esto. Mi esposa, Andrea, que quiero mucho, compartimos mucho. Y eso también soy un agradecido de la vida porque me ha dado esa estabilidad que he visto que muchas veces es muy escasa y eso lo agradezco. Los libros me gusta mucho la ciencia ficción y la filosofía, pero no soy muy bueno en filosofía, pero me gusta leerla. Tengo mucho entusiasmo y bajo rendimiento, por decirlo así. También corro. He agregado el fondo, correr fondo grandes distancias. De hecho, corrí la Maratón de Santiago este año, el año pasado. He corrido media maratones anteriormente, por ejemplo en Canadá. Tuve la oportunidad también y ahora tengo una prueba los primeros días de octubre acá en mi zona. Así que eso me ocupa, me despeja de la tecnología, busco como lo opuesto. Y también algo que vengo desarrollando antes de la tecnología, que es la música, que me mueve mucho, digamos. Toco, digamos, varios instrumentos. Y en particular hoy día estoy como bajista en una banda, componemos música, hacemos música pesada, hacemos música metal, power metal le llamamos nosotros, y componemos, hacemos nuestra propia música en español, y eso también es interesante, es como el ser hincha de un club local, ¿verdad? Es como ser hincha del club de tu ciudad, es sufrido, digamos, y eso tiene algo de rebeldía que me gusta, digamos. Qué bueno. Oye, ¿y cómo se llama tu banda? Austral Blood. Curiosamente tiene un nombre en inglés. Yo le puse el nombre, pero algo así como sangre austral. Y es un mix, si tú puedes ver atrás también, esto lo compré de un artista del norte de Chile que tiene que ver con los geoglifos. Son 2 hermanos, digamos, uno es geólogo y el otro pintor. Y entonces se nutren de la ciencia y el arte. Y son unas expresiones artísticas que para mí son muy valiosas. También por ahí tengo otros elementos que son propios de nuestra tierra y en parte buscamos, digamos, rescatar esos elementos, llevarlos a la música, pero extrañamente con esta música metal, porque la mayoría de la gente lo hace a través del folclore, se encuentra ahí el nicho. Nosotros nos hemos criado mucho más con el rock. Yo soy un bicho de ciudad, digamos, y por lo tanto tuve más contacto con ese estilo de música y eso es lo que hacemos, eso es lo que he desarrollado. Qué bien, bien. ¿Qué instrumento tocas en la banda? ¿O tocas de...? Bajo. Bajo, perfecto. Bajo, sí, también me dedico a hacer arreglos y me gusta mucho la composición. Tuve la fortuna de haber estudiado piano clásico un par de años, digamos, y eso me dio un background interesante para poder aportar al rock, que mucha gente del rock toca muy bien, pero a veces son autodidactas, no saben leer música. Entonces claro, ahí apoyo a los muchachos de la banda a veces y aportamos todos con ideas. Y de hecho no soy el compositor principal de la banda, otro, digamos, Rodrigo. Pero sí con la parte de arreglos, que hay una parte más técnica y ahí apoyo y me divierto mucho, se me pasan las horas. Te cuento, por ejemplo, que grabamos un nuevo tema el fin de semana y este fin de semana nos vamos a la precordillera porque grabamos un videoclip. Entonces es algo que realmente nos gusta y somos un grupito de gente que pensamos igual y la pasamos súper bien y eso nos aleja de nuestras profesiones, de nuestra familia
tenemos un elemento diferente, alternativo, que en el fondo hace entretenida, es como la pimienta que hace que tenga más sabor la vida. Totalmente. Te lo dice alguien también que dedica su tiempo libre también a la música. Tristemente no tengo una banda, pero quemé la etapa en la adolescencia, donde fue un hobby que me lo tomé en serio y entiendo esa sensación. Ya ahora lo tomo un poco más, como más individual, pero sí, igual sigue siendo una pimienta, un poquito de ají que le da la vida. Así que es algo que para personas nosotros que estamos también muy dedicadas a la ciencia y a todo lo que lleva la estructura de ese método, salir un poco y mezclarlo con el arte te da una perspectiva de resolver los problemas tanto de un lado hacia el otro, mucho más enriquecida. Así que... Exacto, que me ha ayudado mucho y eso es contraintuitivo. El hecho de la música te enseña mucho, digamos. De hecho, bueno, hay cierta gente que dice que el cerebro del músico opera de cierta manera, que es bien especial porque están los dos hemisferios operando, sobre todo si los instrumentos rítmicos o el piano, por ejemplo, que son instrumentos que bien especiales, pero también te hace, por ejemplo, todo lo que es trabajo interdisciplinario. Yo veo que me ha ayudado mucho el hecho de poder empatizar con alguien que tiene capacidades distintas a las que tú realizas. Y eso he visto que hay gente que es muy específica y muy buena en lo que hace, pero que a veces desprecia de alguna manera lo que hacen otras especialidades. Y eso creo que la música me ha enseñado esa transversalidad, ¿eh? Y le agradezco mucho. Es una parte importante, como decía Nietzsche, decía, la vida sin música sería un error. Es muy profunda esa frase. Sí. La persona que está metida en la música entiende que es una cuestión importante en la vida, y eso muchas veces piensa la gente que es algo superficial, pero no lo es. Definitivamente. Muchas gracias, César. Antes de cerrar, te invitamos entonces a la sección que ya estrenamos con John y que vamos a seguir contigo, donde tú nos sugieres el próximo invitado del podcast de Dynamic Devs para seguir esta línea de inteligencia artificial o cualquier otro tema relacionado con tecnología o liderazgo en la industria tecnológica. Así que, ¿cuál es tu nominado, César? Mira, me dejaste en frío y se me vino a la mente una persona que me parece bien chora, bien interesante. Se llama Guillermo Cabrera. Él es un profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, ¿ya? Así que creo que es una persona que sabe mucho de la academia, pero también en la parte profesional se ve que es un parte personal, se ve que es una persona muy completa, muy entretenida para conversar, y creo que va a ser un aporte para tu podcast. Muchas gracias, Guillermo. La invitación está abierta, le hizo César, así que vamos a contactar contigo. Vamos a contactar y seguramente vamos a tener un espacio bien cordial donde vayamos a compartir conocimiento y donde traigas muchas de las cosas que tienes que aportar. Y César, gracias por pensar en él, mantener viva la comunidad, que estamos en un momento donde estos temas, tanto en inteligencia artificial o también en la tecnología, son súper importantes que sean de conocimiento abierto y público, porque eso depende mucho de las cosas que están pasando y que van a pasar en las siguientes décadas. Un gusto tenerte acá, César. La verdad que gracias por aceptar la invitación nuevamente. Recuerda que el podcast de Dynamic Devs es tu casa. Cualquier tema que tengas que conversar o cualquiera de las cosas que vayas descubriendo con respecto a los avances y lo quieres compartir, este es un espacio en el cual puedes contar. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Que esté muy bien. Nos vemos en un próximo episodio del podcast de Dynamic Devs. Pueden compartir este episodio en LinkedIn, en Eds y en Instagram como Dynamic Devs. Nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.